Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Que el Señor pueda bendecirles. Es un gusto saludarles y volver a encontrarnos aquí en Lecciones de Vida, el espacio donde cada mañana repasamos y estudiamos la palabra del Señor. Bien, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar, y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Qué gusto en saludarles una vez más. Recuerde, todos los días tenemos una cita de domingo a viernes para estudiar la palabra del Señor. Muy importante hacerlo. Bien, no olvide también que en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Primera de Timoteo, capítulo número 4. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Bien, le invito a que oremos para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor, agradecidos a ti por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y te pedimos también que seas tú hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Dirígenos, bendícenos, perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. La lección que nos ha de ocupar durante esta semana lleva como título El problema del mal. Lección número 7. Versículo de memoria. Dice lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21, versículo número 4. Creo que uno de los problemas más difíciles que enfrenta el cristianismo es el hecho de cómo conciliar de que Dios, siendo perfectamente bueno y perfectamente amoroso, tratar de conciliarlo con la existencia del mal en el mundo. En pocas palabras, como dicen muchos, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal y por qué existe en semejante escala? Ahora, fíjense que esto no se trata de un problema simplemente académico, sino de algo que preocupa profundamente a muchas personas y que impide a algunos a llegar a conocer a Dios y amarle. Cito para ustedes El conflicto de los siglos, la página 483. Dice: para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación, y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no pueden explicarse. Por eso existen muchos ateos, ¿no? Y mucha gente que dice no creer en el Señor. Y muchos ateos entonces señalan el problema del mal como la razón de su incredulidad. Pero como veremos esta semana y en los próximos días, el Dios de la Biblia es completamente bueno, que no se nos olvide, y podemos confiar en Él, incluso a pesar del mal que infecta nuestro mundo caído. Vamos a establecer entonces ideas principales para poder entender la lección de esta semana. Recuerde que el tema central es abordar cómo conciliar el carácter amoroso y justo de Dios con la existencia del mal y el sufrimiento. Aunque no siempre entendemos por qué ocurre el mal, la Biblia nos afirma y nos anima a confiar en Dios y a tener esperanza en su solución final. Entonces la gran pregunta que hemos de responder durante toda la semana es: ¿por qué permite Dios el mal y el sufrimiento si Él es bueno y todopoderoso? ¿Por qué existe el mal? Una primera pregunta que debemos nosotros dejar allí, por sentado, y que vamos a estudiar en el día de hoy. El mal como un intruso inexplicable. Entonces la Biblia deja claro que el pecado es un intruso sin explicación lógica. Y si nosotros vamos a los libros de la señora Elena de White, señala que justificar el mal sería defenderlo.
Ahora fíjense que entra también en el tema el punto del libre albedrío y sus consecuencias. Dios creó a los seres humanos perfectos, pero no hizo seres autómatas ni robots. Entonces Dios otorgó a los seres humanos libertad de elección. Y no olvide esto y téngalo presente. Y el mal es una consecuencia del mal uso de esa libertad. Repetírselo. Dios otorga a los seres humanos libertad de elección y el mal es una consecuencia del mal uso de esa libertad. Pero recuerde que al final tenemos una esperanza maravillosa y una esperanza gloriosa, y es la eliminación final del mal. Por eso Apocalipsis 21:4 promete que Dios pondrá fin al mal y al sufrimiento en el tiempo adecuado. Entonces debemos de tener presente que el mal no viene de Dios y vamos a dejarlo por sentado de una buena vez. Debemos de confiar en que Dios tiene un plan para erradicar el sufrimiento y debemos entonces mantener entonces nuestra confianza, nuestra esperanza en sus promesas. Definitivamente, mis queridos hermanos, es así, tiene que ser así y partir siempre de un hecho. Dios es amor. Dios es amor, no lo olvide. Dios es amor. El mal que hay en el mundo no proviene de sus manos, sino de nuestro gran adversario, cuya obra siempre ha sido depravar al hombre y debilitar y pervertir sus facultades. Pero Dios no nos ha dejado en la ruina causada por la caída. Somos su posesión comprada. La familia humana costó a Dios y a su Hijo Jesucristo un precio infinito. El Redentor del mundo, el unigénito Hijo de Dios, por su perfecta obediencia a la ley, por su vida y carácter, redimió lo que se había perdido en la caída e hizo posible que el hombre obedeciera la santa ley de justicia que Adán transgredió. Cristo no cambió su divinidad por humanidad, sino que combinó la humanidad con la divinidad y en humanidad vivió la ley en favor de la familia humana. Los pecados de todo el que reciba a Cristo fueron cargados a su cuenta y Él ha cumplido plenamente la justicia de Dios. Eso está en Fundamentos de Educación Cristiana, la página 429. Tratar entonces, mis queridos hermanos, de explicar el asunto y el origen del mal, creo que debe de llevarnos a sujetarnos muy bien a lo que dice la palabra del Señor y ajustarnos a lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha revelado. Gracias a la Biblia, conocemos mucho acerca del origen del mal, su desarrollo en esta tierra y su final. Lucifer, no lo olvide, un ángel perfecto, se rebela contra el perfecto gobierno de Dios. Consigue el dominio de la tierra gracias a la transgresión de Adán y Eva. Y tras muchos siglos de dominio, sabemos que el mal desaparecerá por fin. Pero una cosa es saber todo esto y otra, ¿no? Muy diferente es enfrentarnos cada día cara a cara con el mal y sus terribles efectos. Surgen algunas preguntas entonces. ¿Por qué permitió Dios el mal? ¿Por qué sigue permitiéndolo hoy tras la victoria de Jesucristo en la cruz? ¿Hasta cuándo seguiremos conviviendo con el mal? Ante eso creo que hay algunas preguntas sobre el mal desde la perspectiva humana, pero creo que esas preguntas definitivamente son limitadas. Pero Dios siempre da una respuesta. Y antes de introducirnos en esas preguntas que nos presenta la lección, me gustaría con ustedes analizar entonces algunos puntos interesantes. Primero, vamos a hacernos una pregunta. ¿Creó Dios el mal? Y esto en beneficio, ¿no?, de todos nuestros amigos que nos escuchan y también están haciéndose allí esa pregunta y quizás algún hermano. Entonces la primera pregunta que vamos a resolver en esta mañana, en este día es, ¿creó Dios el mal? De principio pareciera que sí. Si Dios creó todas las cosas, entonces el mal debe de haber sido creado por Dios. Sin embargo, fíjense que el mal no es una cosa como una roca o la electricidad. Usted no puede tener una jarra de mal. Usted no puede tener un vaso lleno de mal. El mal no existe por sí mismo. Es sencillamente la ausencia de lo bueno. Por ejemplo, mire este ejemplo. Los hoyos son reales.
Usted ve un orificio en la tierra y es real, pero ellos no existen por sí mismos. En donde no hay tierra, pues se le llama hoyo, pero no puede estar separado de la tierra. ¿Sí ve el punto? Entonces, cuando Dios hizo la creación, es verdad que todo lo creó, todo lo que creó era bueno. Y una de las cosas buenas que Dios hizo fueron criaturas con la libertad de elegir el bien. Para hacer una elección real, entonces Dios tuvo que permitir algo más que el bien para elegir. Así que Dios, apreciados hermanos, permitió a estos seres libres, tanto ángeles como humanos, elegir entre el bien y la ausencia de este, que es el mal. Entonces, cuando existe una mala relación entre dos cosas buenas, le llamamos el mal, pero eso no lo convierte en una cosa que haya requerido la creación de Dios. Tal vez quizás la siguiente ilustración nos va a ayudar. Si se le preguntase a una persona o yo le preguntase a ustedes, ¿existe el frío? Definitivamente creo que la respuesta de las personas o su respuesta sería que sí. Sin embargo, esto es incorrecto, porque el frío no existe. El frío es la ausencia de calor. Similarmente, la oscuridad no existe. Esta es la consecuencia de la falta de luz. Igualmente, el mal es la ausencia del bien, o mejor dicho, el mal es la ausencia de Dios. Entonces, como podemos ver, si el mal es la ausencia de Dios, pues Dios no creó el mal, sino más bien son los seres humanos los que nos hemos apartado del Señor, rechazamos al Señor, no queremos vivir en su bondad, en su misericordia y por ende, entonces se presenta el mal. Dios no creó el mal, apreciados hermanos. Aunque esto que voy a decir quizás no pueda gustar a muchos, pero vamos a partir del hecho de que Él lo permite. ¿En qué sentido? Lo permite por las decisiones que los seres humanos han tomado. Si Dios no permitiera la posibilidad del mal, tanto ángeles como humanos servirían a Dios por obligación y no por decisión. Entonces Dios no quiso crear robots, sino que simplemente robots que simplemente hicieran lo que Él quería que hicieran mediante su programación. Dios más bien permitió la posibilidad para que nosotros podamos decidir, elegir genuinamente si queremos servirle o si queremos amarle. Si usted se aparta del Señor, pues va a vivir en esa experiencia de pecado, en esa experiencia de desobediencia, en esa experiencia de mal. Otro punto interesante que también tenemos que tener presente aquí es que nosotros somos seres humanos finitos y jamás podemos entender o podremos entender a un Dios infinito. Romanos capítulo número 11, versículos 33 y 34 dice lo siguiente: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?». Algunas veces pensamos que entendemos el mal porque Dios está haciendo algo solo para descubrir más tarde que era por diferentes propósitos de los que originalmente pensamos. Dios ve las cosas desde una perspectiva santa y eterna. Nosotros miramos las cosas desde una perspectiva pecaminosa, terrenal y temporal. Ahora, ¿por qué Dios puso al hombre en la tierra, sabiendo que Adán y Eva pecarían y traerían con ello el mal, la muerte, el sufrimiento para toda la raza humana? Son preguntas que se hace la gente. ¿Por qué no nos creyó? ¿Por qué no nos creó y nos dejó en el cielo donde seríamos perfectos allí, ¿no? Y no tendríamos sufrimientos. Y esta pregunta, no pueden ser respondidas, apreciados hermanos, adecuadamente desde este lado de la eternidad. Lo que podemos saber es que todo lo que Dios hace es santo y perfecto y finalmente lo glorificará. Dios tuvo que permitir entonces la posibilidad del mal para nosotros, para darnos una verdadera opción de adorar o no a Dios. Dios no creó el mal, pero Él lo permite. Si no lo hubiera permitido, estaríamos adorando a Dios por obligación y no por libre elección de nuestra voluntad. ¿Sí entendemos el punto? Bien, entonces no se retire porque todavía hay mucho que hablar sobre este primer punto que nos presenta la lección de esta semana, lección 7, el origen del mal. Ya regresamos.
Pero podemos nosotros, apreciados hermanos, seguir preguntándonos algunas cosas. ¿Por qué permite Dios entonces que le sucedan cosas malas a la gente buena? Otra pregunta que también la gente se hace en este contexto. Antes de responder esta pregunta, vamos a tocar un punto interesante de la lección. Recuerden ustedes que les dije que la primera parte de la lección para el día de hoy nos habla acerca de algunos textos que presentan el problema del mal al primer plano de la experiencia humana. Un ejemplo de ese es Job 30, versículo número 26. Job 30, versículo número 26. Y allí entonces nos dice lo siguiente: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Y otro texto también lo encontramos en Job 14:1, donde dice: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Y Job 21:7 también dice: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante estas preguntas humanas, en este caso de Job? La respuesta de Dios la encontramos en Job 38, versículos 2 y 4. Dios le dice a Job: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Somos nosotros capaces de conocer lo que Dios conoce? ¿Podemos pedirle cuentas a Dios de cosas que no conocemos? ¿Somos capaces de manejar mejor que Él el mal y sus consecuencias? Como admitió Job: ¿quién es este? Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco, dice Job, que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Job 42:3. Entonces, hasta que el mal sea erradicado, no lo entenderemos. Y por lo tanto debemos de confiar en la bondad divina. Pero vamos a ver otras preguntas también desde la perspectiva humana y cuál es la respuesta del Señor. Jeremías 12:1. Miren la pregunta que hace Jeremías: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Jeremías 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Prácticamente, ¿no? Como Dios diciéndole: hay cosas que tú no entiendes, Jeremías, es importante que confíes en mí y que confíes en mi palabra. Habacuc también le hace otras preguntas al Señor. Habacuc 1:2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Habacuc 2, versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo, y más se apresurará hacia el fin, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. También le dice: espera en el Señor. Miren la pregunta que hace David, Salmo 35:17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Ahí en el mismo Salmo 35, ahora el versículo 27. Canten y alégresen los que estarán a favor de mí, de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Interesante. Dios le dice a David, le dice a usted y me dice a mí: en medio de la adversidad, en medio de la lucha, canta, alégrate, confía en el Señor, confía en sus promesas, confía en su verdad y esperemos siempre en Él. Ahora miren la pregunta que hacen los mártires en Apocalipsis 6:10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Y cuál es la respuesta que Dios da?
Apocalipsis 6:11. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Entonces, ¿por qué les va bien a los que hacen mal? ¿Por qué sufrimos los que queremos seguir a Dios? ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? ¿Qué tal si miramos la cruz? ¿Qué tal si miramos la cruz? Entonces, cuando usted ve la cruz, usted mismo ve que Jesús mismo se sintió desamparado cuando el pecado cayó sobre él. El mal no es algo trivial. El mal duele y muchas veces no tenemos respuesta. Pero piensa que Dios desea más aún que nosotros, pues erradicarlo del universo. Así que fíjense que hemos visto cómo estas preguntas humanas encontraron respuesta o encuentran respuesta definitivamente en el Dios Todopoderoso. Nosotros, apreciados hermanos, lo que tenemos que hacer es mantenernos siempre firmes en su palabra, siempre firmes en sus promesas, siempre firmes en su verdad. Quizás puede sonar fácil decirlo, pero creo que en este mundo en que estamos viviendo necesitamos comprender y entender que independientemente de las cosas que pasen, independientemente de las preguntas que puedan surgir en nuestro corazón cuando estamos sufriendo, cuando estamos atravesando algún tipo de problema, independientemente de la respuesta que podamos nosotros encontrar o que alguno nos dé a estas preguntas y al problema general del mal, debemos de asegurarnos de no trivializarlo. Es decir, no debemos tratar de resolver la cuestión restando importancia al tipo o la cantidad de mal existente en el mundo. El mal es muy nefasto y Dios lo odia más que nosotros. Por eso, podríamos unirnos nosotros al clamor que resuena en toda la Escritura en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero en Cristo Jesús tenemos nosotros una respuesta. ¿Recuerda la pregunta que dejamos hace un momento en el aire? ¿Por qué permite Dios que le sucedan cosas malas a la gente buena? Bien, vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento, y no hay nadie que no se vea afectado por las duras realidades de la vida, y la pregunta, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena?, es una de las preguntas más difíciles en toda la teología. Dios es soberano, así que todo lo que sucede debe haber sido permitido por Él, si no causado directamente por el mal. ¿Por qué nosotros como seres humanos, no eternos, ni infinitos, ni omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes, esperamos poder comprender plenamente los designios de Dios? El libro de Job trata el tema de por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena. Usted sabe, Job era un hombre justo, sin embargo sufrió en formas que son casi inimaginables. Dios le permitió al enemigo hacer todo lo que él quería a Job, excepto matarlo. Y Satanás hizo lo peor que pudo. ¿Cuál fue la reacción de Job? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Ahora, Job no comprendía el por qué Dios había permitido las cosas que le sucedían, pero él sabía que Dios era bueno y por lo tanto continuó confiando en él. En última instancia, esa debería ser también nuestra reacción. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Por más difícil que sea reconocerlo, debemos recordar que no hay gente buena en el sentido absoluto de la palabra. Todos nosotros estamos manchados e infectados por el pecado, como lo expresa Eclesiastés 7:20, Romanos 3:23 y 1 de Juan 1:8. Como dijo Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Todos nosotros sentimos los efectos del pecado de una manera u otra. Algunas veces en nuestro propio pecado y otras veces son los pecados de otros. Entonces vivimos en un mundo caído y experimentamos los efectos de la caída. Y uno de esos efectos es la injusticia y el sufrimiento, aparentemente sin sentido. Al preguntarse por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena, también es bueno considerar estas 4 cosas acerca de las cosas malas que suceden. Primero,
Las cosas malas pueden pasarle a la gente buena en este mundo, pero este mundo no es el fin. Los cristianos tienen una perspectiva eterna. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso lo dice 2 de Corintios, capítulo número 4, 16 al 18. Y algún día entonces tendremos una recompensa, respuestas, y todo eso será glorioso. Segundo, las cosas malas le suceden a la gente buena, pero Dios usa esas cosas malas para un bien último y duradero. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8, 28. Un ejemplo, cuando José, inocente de la maldad, finalmente superó los horribles sufrimientos, pudo ver el buen plan de Dios en todo este asunto. Y usted lo puede leer, Génesis 50, 19 al 21. Tercer punto, las cosas malas le suceden a la gente buena, pero esas cosas malas equipan a los creyentes para un ministerio más profundo. Bendito sea Él, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 2 de Corintios 1, 3 y 5. Aquellos que con heridas de guerra pueden ayudar mejor a aquellos que están pasando por luchas, pues tienen esa experiencia y tienen también entonces la madurez para poder extender su mano y decirle a otros, vamos a seguir adelante. Ahora imagínense cuánto no más nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Y el punto número 4, las cosas malas le suceden a la gente buena y las peores cosas le sucedieron a la mejor persona. ¿Cuál fue la mejor persona? Jesús. Jesús fue el único verdaderamente justo, pero sufrió más de lo que podemos imaginar. Seguimos sus pasos. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, versículos 20 al 23. Jesús entonces no es ajeno a nuestro dolor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo número 8. A pesar de la naturaleza malvada y vil y pecadora de la gente de este mundo, Dios aún nos ama. Él nos amó lo suficiente como para morir y tomar el castigo por nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo para ser perdonados y tener la vida eterna en el cielo. Entonces Dios permite que las cosas sucedan por una razón. Ya sea que entendamos o no sus razones, debemos recordar que Dios es bueno, justo, amoroso y misericordioso. A menudo nos suceden cosas malas que simplemente no podemos entender. En vez de dudar de la bondad de Dios, nuestra reacción debe ser confiar en Él. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Entonces se nos invita a caminar por fe y no por vista. Entonces, apreciados hermanos, en medio de esta situación que se vive, muchas preguntas podemos tener, pero la respuesta la encontramos en el Señor, en su amor, en su gracia, en su misericordia. Entonces, cuando venga la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Miremos la cruz y veamos que Cristo sufrió por nosotros.
Cristo llevó el mal por nosotros, Cristo llevó el pecado por nosotros, Cristo resucitó y un día el Señor se levantará y terminará finalmente con el mal. Y allí entonces viviremos en el reino eterno de Cristo Jesús. Así que esa es la esperanza que tenemos para hoy. Ese es el camino, esa es la decisión, confiar en el Dios eterno. Dios te bendiga.